Mi amor, ¿quieres dar la noticia hacia dónde estamos yendo, Ricky? Vamos para el mirador del desierto de la Tatacoa. Vean esto tan espectacular. Y con gafas, eso dice mucho de cómo fue la noche de anoche. Sí, un poquito más lejos. Vinimos encaravanados con los chicos de Rodando por ahí. Ahí están. Buenos días, adivinen desde dónde los saludamos. Desde la ruta, estamos yendo hacia un nuevo país. Hoy finalmente salimos, le dijimos adiós a todos nuestros familiares en nuestra ciudad, Manizales. Me dio muy duro despedirme de mi mamá, fue bastante duro, pero bueno. Estamos yendo hacia... Mi amor, ¿quieres dar la noticia hacia dónde estamos yendo, Ricky? Vamos para el sur. El sur. Buena pista, vamos para el sur. Efectivamente, vamos para el sur, gente. En videos anteriores y en vivos anteriores, ustedes habían hecho la apuesta de si nos íbamos para Ecuador o para Venezuela. Nuestro destino final es Brasil. Sin embargo, esas son las dos opciones para poder llegar hasta Brasil. Bueno, gente, vamos para el sur. Vamos para Ecuador, rumbo a Ecuador. Sin embargo, está difícil la cosa, no está tan fácil, porque tenemos que tomar una ruta alterna, la vía panamericana entre Popayán y Pasto. Para poder salir hacia Ecuador se fue un derrumbe, como les conté en el video anterior, y está imposibilitada. Entonces estamos tomando una vía alterna por Ibagué, Neiva, y vamos a cruzar una frontera muy poco concurrida de Ecuador. Así que acompáñenme en este nuevo video. Estoy por aquí haciendo el delicioso almuerzo en la ruta en una estación de servicio. Así que oficialmente empezamos esta travesía rumbo hacia Ecuador con destino final a Brasil. No sabemos qué es lo que pasa en la ruta, ya salimos de almorzar y hay demasiados retenes de policías y retenes militares. Oigan, ustedes no alcanzan a entender la cantidad. Y obviamente nos pararon y aquí están revisando la clande. Atrás está un perrito, vean. El perrito está allá atrás, el policía montado ahí en el camper y aquí el retén. La verdad no sabemos qué pasa, qué sucede, qué sucederá. Ahí está Ricky, vean, sonriendo. Y Río obviamente, gordo, ¿cierto que tú estás anonadado de que haya un perrito ahí atrás? Y que no seas tú, ¿cierto? Él no lo puede creer. ¿Qué te dijo el policía? Que felicitaciones, que esto es para andarse el mundo entero. Ah, muy bien, mi amor. Que nunca había visto algo así. Bueno, bien. Calidoso. Todavía estamos impresionados con la policía en Colombia en estos 6 meses, ¿cierto, mi amor? Sí, mi amor. Nos ha ido bien. Amanecemos muy cerca a un pueblito que se llama El Espinal. Ayer manejamos casi 8 horas porque realmente nuestro objetivo es salir lo más rápido posible de Colombia, porque ya tenemos muchas ganas de un nuevo país. Dormimos en esta estación de servicio, vean lo buena, y nos dejaron dormir aquí nomás. Hoy la idea es ir hasta Neiva. Son 4 horas, 5 horas de recorrido, y en Neiva tenemos que hacer toda la documentación de Río para poder sacarlo del país. Así que acompáñenme. Estoy concentrada. Cuenta por qué estás manejando. Estoy manejando porque aquí el que maneja no tiene que hacer el almuerzo. Así es. Ni lavar los platos. Entonces, claramente, yo he tenido que hacer el almuerzo muchas veces.
Entonces hoy estoy aprovechando que la carretera es súper plana, súper derecha para manejar yo. Y yo me voy a echar un sueñito. No es capaz. Ricardo cada vez que yo estoy manejando no es capaz, o sea, se va así. Cuidado acá, cuidado ahí. Ahí donde lo ven, ustedes creen que yo soy nervioso, pero Ricardo cuando yo estoy manejando es el triple de nervioso. ¿Sí o no, Rick? Sí. Yo vengo manejando y íbamos por la ruta y aparece algo así gigante que dice la casa del pan de bono. Gente, no sabemos hasta cuándo volvamos a comernos un buen pan de bono. Dicen que en Brasil hay pan de bonos, pero no estoy tan segura. Así que obviamente teníamos que parar en la casa del pan de bono. ¿Qué tal tu último pan de bono? De pronto, no sabemos. De Colombia. Pero, uy, campeón. Delicioso, ¿cierto? Vean, si vienen a Colombia hay que probar el pan de bono. Pan de bono, Buñuelo, almojábana, pan de yuca, pan de queso. ¿qué más? Roscón. Todo. Hay de todo, de todo. Sería colombiana. Sí, A probar, gente. deliciosa. Río. Casi me lo jode, Río. Ha sido un día agotador, ¿cierto, Río? Muy agotador. Hemos estado en el carro todo el día y estuvimos en Neiva, una ciudad que queda rumbo hacia la frontera con Ecuador, intentando conseguir un médico veterinario certificado por el ICA para poder obtener todos los papeles de nuestro amiguito Río. Ya le sacamos la vacuna contra la rabia, que la tenía vencida. Sin embargo, estábamos tan cansados que dijimos, tenemos que volver a un lugar al cual nosotros vinimos hace más o menos 5 o 6 años, y es el desierto de la Tatacoa. Vamos a pasar aquí la noche. Sí, mi cielo. Ay, es que yo ya estoy cansado. Diga, ya estoy cansado. Vamos a ver muchas estrellas. Acabamos. Pequeña parada antes de encontrar dónde dormir, que llegamos bien tarde. El mirador del desierto de la Tatacoa, vean esto tan espectacular. Este desierto hace muchísimos años fue mar y ahora esto es lo que queda y es demasiado espectacular. Este es uno de los lugares donde más constelaciones se ven en el planeta Tierra, 88 constelaciones, y se ve súper bien el cielo, aunque no sé qué tan despejado nos vaya a tocar esta noche. Vamos a ir al observatorio y vamos a intentar dormir allá, en un observatorio de estrellas que hay aquí dentro del desierto de la Tatacoa. Buenos días desde el desierto de la Tatacoa. Río, saluda. Me levanté muy temprano a hacer ejercicio. Estoy trotando, estoy intentando trotar apenas pueda trotar. Bueno, llevo ya 2 días trotando, pero lo importante, pasa la moto, lo importante en un ejercicio o actividad física es empezar. Y me propuse que esto es lo que voy a hacer. Y más que todo, si tengo estas vistas tan espectaculares. Tengo obviamente cara de recién levantada, gente. Anoche llovió mucho, así que no pudimos ver tantas estrellas. Y vean cómo se pone esta arena roja, como una arcilla. O sea, uno se mete y es como pegastic. Oh, vean. ¿Sí o no, gordo? Buenas. Hola. Ya me hacía falta bañarme así, al aire libre. Acuérdense que Ricky maneja la ducha desde allá arriba y nos podemos bañar aquí, en el desierto. Dormimos al lado del coso astronómico. El observador. El observador, no, el observatorio. O el No, o observatorio. sea, todo mal. Otra vez. Astronómico. Ya eso.
Dormimos al lado del observatorio astronómico. Ayer no se pudieron ver las estrellas. Siempre viene una persona a las 7 de la noche acá para poder dar una charla de 1 hora y media y con un láser te va mostrando las estrellas. Ayer llovió un montón, estuvo súper nublado, no se pudo, pero nosotros ya lo habíamos hecho hace 4 años y lo recomendamos. Y también recomendamos una deliciosa ducha al aire libre en el desierto. Ya estamos listos, preparados y queremos ir a dar una vueltica por el desierto, pero como llovió tanto anoche, toda la arena del desierto se convirtió en arcilla. Entonces estamos aquí con la 4x4 y la doble. ¡Ay, jue madre! Navegando. Se metieron puros carritos detrás de nosotros. Yo creo que dijeron, si estos... Sí, les dimos... Carro grande, Nosotros también, por allá vienen. Es que vean cómo está, o sea, si ustedes, mejor dicho, uno se baja y esta mañana que salí a trotar, mis zapatos quedaron vueltos nada porque todo esto es arcilla, gente, todo esto es pura arcilla. Mi amor, tú sabes la responsabilidad que tienes. Si tú te pegas, todos los carros de atrás se pegan. Vean. La parte que les mostré ayer es una parte roja, es la parte del desierto roja. Y nos vinimos a la parte del desierto gris. Esta es la hermosa vista. Aquí ya se ve un poquito más de vegetación, pero muy chiquita igualmente. Pero es espectacular. Nosotros vinimos hace 4 años y mi amor, ¿cómo está de cambiado? ¿O qué? Bueno, o sea... hay muchos cambios. Primero, hay muchos más hospedajes, muchos más hoteles. Segundo, por la temporada de lluvia que se ha alargado casi 2 años, todo está mucho más verde, se ve mucho más verde. Mi amor, cuéntale a la gente la historia de por qué se llama Desierto de la Tatacoa, que tú me la contaste El desierto ayer. de la Tatacoa, pues yo no estoy muy seguro, pero creo que es, o sea, si me acuerdo de lo que nos explicaban hace 7 años, es debido a una culebrita que habitaba aquí hace muchos años. Esto aquí fue mar, después fue habitado, pues creo que hasta dinosaurios hubo aquí. Y había una serpiente que se llamaba la Tatacoa. No sé si todavía existe, creo que no, creo que ya está extinta, pero es como muy mítica y hay muchas historias alrededor de la Tatacoa. Les debemos una investigadita ahí para contarles mejor. Vamos a desayunar acá. Y a dormirnos En el 7 lugar. días aquí. ¿O qué? No, mi amor, no. Nuestra meta y nuestro objetivo sigue siendo ir a Neiva hoy por todos los papeles de Río y después ya veremos. Ya nos instalamos en este lugar para poder desayunar y relajarnos un ratico. Y obviamente nos instalamos con nuestra EcoFlow. Esta bebé sí que me hacía falta. Ya la volvimos a utilizar porque ya estamos en aventura y camping 100%. Aunque, no sé si se acuerdan, en Navidad, Ricky se quedó sin luz en su finca, queda en el campo a las afueras de la ciudad. Y EcoFlow fue la que salvó la Navidad y prendió las luces de Navidad en la finca de Ricky. Hágame el favor. Bueno, ya la estamos cargando. Aquí está cargando y aquí está. Vean la vista tan espectacular. Y aquí están los paneles solares. Es increíble porque los paneles solares, vean que están nublados. ¿Sí ven? O sea, están nubecitas igual. Igualmente los paneles solares alcanzan a cargar la EcoFlow. Ahí le está entrando carga. Entonces, súper bien. Porque estos paneles solares son muy eficientes para agarrar los rayos solares. Así no esté haciendo un sol así brutal. Ustedes saben, les voy a dejar el link de EcoFlow en la descripción para que vayan y revisen cuál es su mejor EcoFlow. ¿Sí o no, Rick? Sí, señores. A ir a ver cuál es la mejor EcoFlow para ustedes y a comprarla. A trabajar aquí. Ah, ¿qué tal? Sin EcoFlow no podríamos sentarnos a trabajar aquí. Ah, eso es muy cierto. Gracias, EcoFlow. Gracias, EcoFlow.
Después de estar, ay, mi peinado, después de estar un rato aquí en este paraíso, nos vamos para Neiva a solucionar cosas varias. Entre ellas, pues ya saben, veterinaria de Río, pero también el plan de pospago de Ricky, de Tigo. No sabemos por qué Tigo le puso un nombre diferente y le llegan las facturas bajo un tal Iván Mauricio Medina. Entonces tenemos que ir a solucionar eso antes de salir del país para poder pasarse a prepago, cancelar su línea postpago, no seguir pagando, porque en cada país vamos a comprar una SIM diferente. Entonces toca ir a hacer eso. Nos despedimos del desierto. ¡Chao, desierto! Llegué yo solita a la veterinaria, voy a hacer todo sola. Aquí en esta carpeta morada están todos los papeles de Río y los papeles que se necesitan es todas las vacunas al día, incluyendo la de la rabia, un certificado veterinario que diga que Río está ok y desparasitarlo interna y externamente. Yo creo que esas tres cosas son las que lo piden en todos los países, y en algunos piden el microchip y en otros no lo piden. Ya tenemos todos los papeles, lo único que nos falta es el certificado veterinario, así que aquí estamos. Río le tiene pavor a las veterinarias, pavor. ¿Sí o no, gordo? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que le tienes mucho miedo a estas cosas. Él empieza a oler la veterinaria y ya se empieza a asustar. Río, no señor. Gente, llegamos. De noche, pero llegamos a una estación de servicio. ¡Oh, qué cansancio! La cosa es que los papeles de Río tienen únicamente 5 días como de validez para poder salir del país. Entonces sí o sí tenemos que cruzar esa frontera en los próximos 5 días. Estamos como a 1 hora de Neiva. Pero bueno, sin tanto bla bla bla, les quiero mostrar el motorhome vecino que tenemos. Solo se los voy a mostrar por fuera, obviamente, porque ni siquiera conozco los vecinos. Están adentro y me da pena tocar, pero se los voy a mostrar bien lejitos por fuera para que ustedes vean semejante motorhome. Creo que es de Alemania. Brutal. Hoy, en nuestras mañanas deportivas, me vine hasta un mirador que vi ayer en la ruta. Dormimos en una estación de servicio y me vine trotando al mirador de Betania. Este mirador da sobre el río Magdalena y es que estamos muy cerquita a el estrecho del Magdalena en San Agustín Huila, que es básicamente donde más angosto es todo el río Magdalena. Oigan, qué vista tan espectacular. Buenos días con esta vista divina desde el río Magdalena. Estamos en este momento más o menos a 500 kilómetros de la frontera, pero acuérdense que aquí en Colombia esos 500 kilómetros son más o menos unas 11 horas. Llegamos oficialmente a San Agustín, llegamos tan muertos de hambre que ya almorzamos. Donde vamos a dormir está lleno de otros campers y eso es una muy buena señal. Y esta tarde nos vamos a encontrar con unos amigos que ya nos hemos visto aquí en Colombia, amigos argentinos. Adivinen a ver si logran adivinar con quién. Igual más adelantico en el video lo verán. Y vamos a ir a dar una vuelta a San Agustín. Este pueblito es muy conocido porque la gente es muy hippie y muy buena onda. Nosotros solo nos vamos a quedar una noche, un día, pero bueno, le vamos a ir a dar una vueltica para recordar un poco cómo es el pueblo.
de noche. Estuvimos trabajando toda la tarde y se armó un parche viajero súper chévere aquí en San Agustín. Muy poquitas veces pasa esto en Colombia. La verdad creo que es, no sé, la primera, segunda vez que nos pasa que se arme un parche viajero así tan chévere. Hay gente de Canadá, hay gente de Francia, rodando por ahí de Argentina, nosotros colombianos, así que estamos hablando básicamente 3 idiomas, todos allá al fondo sentados. Un poquito de alcohol nada más. Amigos, salud. Salud, salud, amigos. Saluden, saluden. Ay, vos también. Eso, Ay, salud. Amigos. Salud, Rick. Salud. Por el reencuentro y porque pasaron su racha de mala suerte. Ya pasó, ya está atrás, ya estamos al otro lado. ¿Oíste? Exacto. Salud, salud todos, salud, salud. Ayer nos acostamos a las 2:30 de la mañana, 3 de la mañana y estuvimos en esta parte todos hablando acerca del programa de viaje, de los sueños, de cómo cada uno empezó a viajar, de política, de religión, mejor dicho, hablamos de todo. Y se los juro que para nosotros esto es demasiado valioso. Los paisajes los vamos a poder ver en todas partes, pero compartir con gente viajera, aquí había otro motorhome que se fue, con gente viajera lo es todo para nosotros, de verdad, de verdad. Y esto no nos había pasado en Colombia, encontrarnos con tantos viajeros en un mismo lugar, nunca nos había pasado en Colombia, entonces nos vamos recargados. Qué buena despedida de nuestro país. Ayer una pareja argentina probaron el aguardiente por primera vez y yo nunca había visto una persona probar el aguardiente por primera vez. En el centro y adentro. Sí. Rico, rico. Rico, rico. Sí, sí, sí. It's good for the No, cold. no, no. ¿Qué pasa, Guille? Bueno, ya hoy nos vamos de acá, de San Agustín, y nos vamos a ir acompañados de nuestros amigos de Rodando por Ahí. Ellos también van a cruzar la frontera con Ecuador. Nos quedan ya como 300 kilómetros más o menos, 7 horas en carro hasta llegar a la frontera, pero hoy solamente vamos hasta un sitio que se llama Mocoa. Buenos días, amigos, buen día, mi amor. Buenos días. Salud, ¿cómo están? Buen día, ¿preparados día, para cruzar ¿cómo? frontera? Preparados con todo acá. ¿Preparados? Un poco la casa después del lío de anoche. Sí. Y con gafas. Eso Sí, dice sobre mucho todo, de sobre cómo fue todo. la noche de anoche. Sí, un poquito Las más gafas. lejos, un poquito más lejos de la cámara. No sé Buenas, tanto. ¿cómo les va? ¿Todo bien? Jamás preparado. Esa es mi preparación. Sí, jamás. Jamás estar preparado. Bueno, buena, eres Team Ricky. Ricky no sabe dónde vamos a dormir hoy, no tiene ni idea. ¿Acaso vos lo sabes? No lo sabe todo. Yo lo sé todo y eso es verdad. Toda esta zona de Colombia, ¿sí ven? Es llena de militares, llena de militares. Gracias. Es una zona que por mucho tiempo fue zona roja, muy llena de militares. Está en este momento muy militarizada, precisamente porque se está, o sea, como la Panamericana está cerrada, mucha gente está pasando por acá. Entonces, como para mantener el orden público, pues la militarizaron un montón. Entonces se ve muchísimo soldado en la ruta. Hemos llegado al paraíso, señores. Nos vinimos encaravanados con los chicos de Rodando por Ahí. Ahí están. Y ya estamos en el departamento de El Putumayo, muy cerca a la frontera. Ya mañana vamos a hacer la frontera con Ecuador. Espérense porque eso va a estar bueno. Vamos a ver cómo nos va.
Y llegamos a un paraíso que recibe a todos los viajeros que viajan en casas rodantes completamente gratuito. Queda justo al lado de la cascada del fin del mundo. Y tienen baños, tienen duchas, te reciben con café, con agua, todo completamente gratis. De verdad, estos lugares, no, uno los valora demasiado y en Colombia hay muy poquitos. Gente, mañana Ecuador. Sin embargo, el paso a la frontera lo verán en el próximo video. Este video hasta acá llega. Espero que les haya gustado. Por favor, acuérdense de comentarlo, de suscribirse, de absolutamente todo. Y nos vemos en un próximo capítulo de Isa por ahí, cruzando la frontera colombio-ecuatoriana por el Amazonas ecuatoriano. Chao, gente. Esta es la fila para poder entrar a Colombia. Vean, llena de tractomulas, llena de tractomulas. Gente, está complicada la cosa, ustedes no saben, todos los camiones que normalmente pasan por Pasto, por Ipiales, pues no pueden pasar por ahí y se están viniendo por esta frontera.